El eclipse del 8 de abril. Y sus preocupaciones de algunos. Los cristianos ya estamos preparados para el día del Señor o, para la muerte. Algunos ven relación del eclipse del 8 de abril con la profecía de Joel. Veamos qué dice la profecía de Joel, y el cometa llamado el diablo que se acerca a la tierra. Joel 2, 3. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Eterno, de aquel día grande y terrible. 32. Entonces todo el que invoque el nombre del Eterno será salvo, la salvación estará en el monte de Sión y en Jerusalén, como el Eterno ha dicho, y entre los que escapen, a quienes el Eterno llamará. En el Nuevo Testamento, el día de Dios, es el día del Señor. Segunda de Pedro 3, 10. El día del Señor vendrá como ladrón, que en aquel día los cielos pasarán con estruendo, los elementos ardientes se disolverán, y la tierra con las obras que en ella hay será consumida. En el Antiguo Testamento para los hijos de Israel el día del Señor es el día de Jehová. Joel 1, 15. Ah, ¿qué día? Porque el día del Eterno, Yahweh, está cerca, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Malaquías 4, 1. Porque aquí que viene este día, que arde como un horno, los impíos y los que hacen iniquidad serán todos como rastrojo, y el día que viene los consumirá, dice el Eterno. No escatimará de ellos raíz ni rama. En tales expresiones, día se usa principalmente en el sentido de juicio para una disciplina gubernamental. El tiempo anterior a la venida del Señor es el día del hombre, en el cual el hombre juzga hasta que el Señor venga. Primera de Corintios 4, 3. Para mí es muy poco importante ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Tampoco me juzgo a mí mismo, porque no me siento culpable de nada. 4. Pero no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. 5. Por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, que sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, y manifestará los designios de los corazones. Entonces todos recibirán de Dios la alabanza que le corresponde. Luego vendrá el día del Señor, el cual empezará con su parucía, su presencia. Mateo 24. 3. Se sentó en el monte de los olivos. Y los discípulos vinieron en particular a hacerle esta pregunta: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y del fin del mundo. Con todos sus juicios, y concluirá con el juicio sobre los hombres y los demonios en el gran trono blanco. Apocalipsis 20. 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no hubo más lugar para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Se abrieron libros. Y se abrió otro libro, el que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que estaba escrito en estos libros. 13. El mar devolvió los muertos que había en él, y la muerte y la morada de los muertos devolvieron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. 14. Y la muerte y la morada de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. La parucía. La presencia del Señor comenzará cuando los santos vencedores sean arrebatados al trono de Dios en los cielos antes de la gran tribulación de 3 años y medio. Apocalipsis 14. 1. Y miré, y aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 personas que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Luego todas las calamidades sobrenaturales contenidas en el sexto sello y en las primeras 4 trompetas serán repartidas para castigar la tierra y lo que en ella hay, así como los cielos y sus cuerpos celestes. Apocalipsis 6, 12. Miré, y cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se ennegreció como un saco de crin, y toda la luna se volvió como sangre. 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como cuando una higuera sacudida por un viento violento arroja sus higos verdes. Un enrollado, y todos los montes y las islas se agitaron de sus lugares. 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos, todos los esclavos y los hombres libres, se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas. 16. Y dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros,
y escondednos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. 17. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién resistirá? Esto será el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación, que constará principalmente de los ayes de las últimas 3 trompetas, incluyendo las plagas de las 7 copas, durará 3 años y medio. Mateo 24. 21, porque entonces la angustia será tan grande que no ha habido tal cosa desde el principio del mundo hasta ahora, y nunca la habrá. 22, y si estos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por amor de los escogidos, estos días serán acortados. Ese será un tiempo de prueba para los habitantes de toda la tierra. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto habéis guardado en mí la palabra de la paciencia, yo también os guardaré en la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra, incluyendo a los judíos. Isaías 2, 12. Porque hay un día para el Eterno de los ejércitos contra todo hombre altivo y altivo, contra todo el que se levanta, para que sea derribado. Y a los creyentes en Cristo que hayan quedado en la gran tribulación. Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se enojó con la mujer, y se fue para hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Al final de la gran tribulación, la parusía. La presencia de Cristo, junto con todos los vencedores, vendrá a los aires. Primera de Tesalonicenses 4, 15. En verdad, esto es lo que os anunciamos, conforme a la palabra del Señor, nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado para la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que han muerto. 16. Porque el Señor mismo, a una señal dada, con voz de arcángel y con sonido de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Entonces nosotros, los que vivimos, los que quedaremos, seremos llevados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y los santos muertos serán resucitados y arrebatados junto con la mayoría de los creyentes que vivan, quienes habrán pasado por la gran tribulación, para reunirse con el Señor en el aire. Después de esto, el Señor juzgará a todos los creyentes en su tribunal en el aire. Segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según el bien o el mal que haya hecho, estando en su cuerpo. Luego el Señor celebrará su banquete de bodas con los santos vencedores. Apocalipsis 19, 7. Alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su novia se ha aparejado. 8. Y le fue dado vestirse de lino fino, resplandeciente, puro. Porque el lino fino es las obras justas de los santos. Inmediatamente después, el Señor y su novia, compuesta de los santos vencedores, quienes son su ejército, descenderán a la tierra. Zacarías 14, 4. Y sus pies estarán aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, al oriente y al occidente, y se formará un valle muy grande, la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5. Entonces huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes se extenderá hasta Atzel, huiréis como huisteis antes del terremoto, en los días de Usías rey de Judá. Y vendrá el Eterno mi Dios, y todos sus santos con él, y derrotarlo, que ellos capturarán al anticristo y a su falso profeta y los arrojarán vivos al lago de fuego. Ab 19, 11-21. Por ese tiempo, Babilonia la grande será destruida. Ab 17:1, 19:3. Al mismo tiempo, el Señor librará, reunirá y restaurará a los hijos de Israel. Romanos 11, 26. Y así todo Israel será salvo, conforme a lo que está escrito, el libertador vendrá de Sión, y apartará de Jacob a los impíos. Luego Satanás será atado y arrojado al abismo, el pozo sin fondo. Apocalipsis 20, 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. 2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 3. Y lo arrojó al abismo, y cerró y selló la puerta sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de eso, debe desatarse por un tiempo. Entonces el Señor juzgará a las naciones, a los que estén vivos. Joel 3, 2.
reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, allí entraré en juicio con ellas, sobre mi pueblo Israel, mi heredad, la cual esparcieron entre las naciones, y sobre mi tierra la cual repartieron entre sí. Después de esto, vendrá el reino milenario. Apocalipsis 20. 4. Y vi tronos, y a los que estaban sentados en ellos se les dio potestad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en la frente y en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. 5. Los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurados y santos los que participaron en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Pasados los 1000 años, Satanás será desatado del abismo e instigará a ciertas naciones, Gag y Magag al norte del hemisferio oriental, para que lleven a cabo la última rebelión contra Dios. Ellos serán vencidos y quemados, y el diablo engañador será arrojado al lago de fuego. Luego los cielos y la tierra serán totalmente purificados al ser quemados. Entonces vendrá el juicio final sobre los hombres, los muertos, y los demonios, y probablemente también sobre los ángeles caídos, en el gran trono blanco. Con esto Dios ejecutará su juicio final sobre su antigua creación en su gobierno universal, además de los muchos juicios y castigos ejecutados el día del Señor para poner fin al antiguo universo. Entonces un universo nuevo comenzará, compuesto del cielo nuevo y de la tierra nueva, por la eternidad. Apocalipsis 21, 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia que se ha adornado para su marido. 3. Y oí una gran voz del trono, que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. En el cual no habrá más juicio relacionado con el gobierno de Dios, porque no habrá allí ninguna injusticia. Por lo tanto, sin contar los 1000 años, el día del Señor será muy breve, que es probable que no dure más de 7 años. Esta será la parte principal de la última semana, 7 años, de las 70 semanas mencionadas en Daniel 9, 24. 70 semanas han sido señaladas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a las transgresiones y poner fin a los pecados, para expiar la iniquidad y traer justicia eterna, para sellar la visión y el profeta, y para ungir el lugar santísimo. Leedlo. Desde el momento en que la palabra anunció que Jerusalén será reconstruida hasta el ungido, hasta el conductor, hace 7 semanas y 62 semanas, las plazas y las zanjas serán restauradas, pero en tiempos desafortunados. 26. Después de las 62 semanas, un ungido será cortado, y no tendrá sucesor. La gente de un líder que viene destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá como por un diluvio, es seguro que las devastaciones durarán hasta el final de la guerra. 27. Hará un pacto firme con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el destructor hará las cosas más abominables, hasta que la ruina y lo resuelto se basen en el destructor. Conforme a las Escrituras, no se puede considerar el día de Dios y el día del Señor como 2 días diferentes. El día del Señor termina con el reino milenario, y el día de Dios empieza cuando son quemados los cielos y la tierra, después de lo cual viene el juicio del gran trono blanco. En realidad, dado que el juicio del gran trono blanco será ejecutado por el Señor Jesús. Hechos 10, 42. Y Jesús nos mandó que predicásemos al pueblo, y que diésemos testimonio de que Él es el que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. También será efectuado en el día del Señor. Dios no juzga a nadie, que Él ha dado todo el juicio al Señor. Segunda de Pedro 2, 9. El Señor sabe librar de la prueba a los piadosos, y reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Se refiere a la venida del día de Dios, en el cual se ejecutará juicio sobre cada parte de la antigua creación para ponerle fin. La venida de tal día dará por resultado que los cielos ya no podrán estar firmes ni permanecer, sino que serán disueltos, y sus elementos se fundirán en el calor intenso del fuego ardiente. Segunda de Pedro 3.
10. El día del Señor vendrá como ladrón, que en aquel día los cielos pasarán con estruendo, los elementos ardientes se disolverán, y la tierra con las obras que en ella hay será consumida. 11. Puesto que, por lo tanto, todas estas cosas deben disolverse, lo que no debe ser la santidad de su conducta y su piedad. 12. Mientras esperas y te apresuras a la venida del día de Dios, por el cual los cielos en llamas se disolverán y los elementos en llamas se derretirán. Como lo dije al principio, algunos temen a este día de 8 de abril, también como lo dije al principio, los cristianos ya estamos preparados para este evento o, en el otro caso, para la muerte. Paz y gracia de nuestro Señor Jesús. Su hermano en Cristo. Enrique Olea.